Muy buenas tardes. Vamos a dar paso a la sesión de experiencias. Hay dos momentos dentro del curso que se salen de ese tono más magisterial, aunque siempre se puede dar una experiencia de forma magisterial también, pero normalmente, importantes profesores que han acudido a nuestro curso que nos están enseñando realmente la profundidad de la economía civil. Ahora vamos a bajar un poco toda esa prestación que se ha realizado desde el punto de vista teórico, académico, y vamos a mostrar tres experiencias que alguna de ellas ya lleva bastante rodaje y que sobre todo lo que buscamos es que a partir de esas experiencias podamos tener un diálogo entre todos y podamos sacar bastante resultado de nuestro trabajo. En primer lugar, intervendrá Juan Manuel Sinde, tal como aparece en el programa. Viene desde la Fundación Arizmendiarrieta. Arizmendiarrieta fue el fundador de Mondragón, Corporación Mondragón, Cooperativa Mondragón, y así nos lo va a explicar Juan Manuel. Es ingeniero industrial, especialidad en organización industrial. Se incorporó toda su vida, ha estado más o menos cercana a la experiencia Mondragón. Se incorporó en el año 75 a Caja Laboral, ha sido miembro de su consejo de dirección, miembro de la Comisión Permanente de la Corporación Mondragón. También tiene una participación cercana y comprometida con instituciones de la diócesis de Bilbao, secretario de la Comisión Postuladora para la Canonización de don José María Arizmendiarrieta desde su constitución, miembro de la Comisión de Economía del Área de Caridad y Justicia de la Diócesis de Bilbao, ha estado o está en el Consejo de Asuntos Económicos. Yo lo voy conociendo también porque vamos teniendo alguna experiencia de colaboración, sí que se puede hablar con el título de cooperación entre esta fundación y nuestra fundación, la Fundación Pablo VI, y esperamos que tenga buenos frutos. Pues muy bien, Juan Manuel, tienes la palabra. Sí. A ver, sí, gracias. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer a la Fundación Pablo VI y al resto de organizadores el que nos hayan dado la oportunidad de explicar lo que para nosotros ha sido una experiencia apasionante. La construcción de una realidad empresarial que es la realidad empresarial, creemos modestamente, más importante del mundo, inspirada en la doctrina social de la Iglesia y que prueba que es posible hacer unas empresas rentables, competitivas, inspiradas en valores del humanismo cristiano. Entonces, pues como ha dicho el amigo Fernando Fuentes, fue inspirada por un cura, que es lo que explicaré muy brevemente en la introducción. Después diré cuál es la realidad empresarial de Mondragón hoy, para pasar sobre todo al núcleo de mi explicación, que serán las razones del éxito. Con algunas debilidades también, porque el asunto del pecado original, pues sabemos, nosotros creemos, aunque los marxistas no, nosotros creemos el pecado original y efectivamente eso se nota. Y en cuarto lugar, cuáles son las enseñanzas que podemos aplicar de esa experiencia que trasciendan esa precisa experiencia bastante limitada en el espacio y en el tiempo para ir construyendo una economía diferente. He elegido un par de pensamientos de Arizmendiarrieta. El primero es que las ideas que no se traducen en palabras son inútiles, las palabras que no se convierten en hechos no sirven para nada. Arizmendiarrieta era una persona volcado a la práctica, volcado a hacer cosas en la realidad, para transformar la realidad. Y el otro que he elegido es el que aparece en la pantalla. El ideal es hacer el bien posible, no el que se sueña. Es decir, era una persona pragmática.
siempre se preocupó de ver cuál era lo posible para hacer. Eso le originó en su día muchas críticas, porque hubo incluso compañeros suyos y otras personas de otras ideologías que le criticaban que no había sido suficientemente crítico y condenatorio del capitalismo. Él estaba más preocupado por resolver las preocupaciones y los problemas de las personas que por hacer críticas ideológicas que, lógicamente, también tienen su espacio. Y una cosa curiosa, Arizmendiarrieta no tenía en su mente hacer un proyecto cooperativo. Se llegó al proyecto cooperativo como la solución menos mala para hacer lo que él quería, que era transformar la empresa para transformar la sociedad. Arizmendiarrieta se acercaba desde la doctrina social de la Iglesia para transformar la sociedad y creyó que la manera de empezar era transformando la empresa. Luego, con su espíritu práctico, pues acabó eligiendo una fórmula que no le gustaba, porque en su tiempo el cooperativismo estaba ligado pues, a conceptos más franquistas, etc. Y bueno, se encontró con aquello y dijo, bueno, pues si esto es lo más posible, adelante. ¿Qué es Mondragón? Mondragón es el primer grupo empresarial del País Vasco y el 10º de España. Tenemos más de 80.000 personas en empresas de los 5 continentes, de los cuales 40.000 son propietarios. También, no solamente trabajadores, sino propietarios. Es un grupo que factura casi 12.000 millones de euros, ya son cifras que casi te marean, no sabes realmente cuál es lo que significan. Pero bueno, pues que tiene, por ejemplo, un presupuesto de fondo de obras sociales de 25 millones de euros, aunque una parte de ese presupuesto se administra desde el propio grupo en actividades relacionadas con investigación, universidad, etc. Tiene 98 cooperativas, pero ya había 82 en el año 76, con lo cual quiere decir que en los últimos 43 años solo hemos crecido en 16 cooperativas, mientras que en sociedades anónimas y limitadas se han creado 143, que tiene que ver también mucho con ese espíritu práctico, pragmático, de tratar de priorizar resolver los problemas de las personas sobre fórmulas que tengan de alguna manera, label ideológico adecuado. Luego lo explicaré. Y luego tenemos 7 fundaciones, un fondo de pensiones y 17 compañías cooperativas. De las cooperativas, 87 son empresas industriales. Esto es una cosa única en el mundo. No hay ningún grupo en el mundo que tenga tantas cooperativas industriales. El cooperativismo en general está centrado en el sector del consumo, en el sector de las finanzas y en el sector agrícola. Pero en el sector industrial prácticamente Mondragón es el caso único en el mundo. Tenemos también una cooperativa de crédito, que es Caja Laboral, una de consumo, etc. En definitiva, 98 cooperativas que abarcan sectores muy diferentes, con soluciones muy diferentes, destacando, como decía, el sector industrial. ¿Y por qué ha tenido éxito Mondragón? Todos los años vienen a Mondragón alrededor de 2.000 personas de todo el mundo interesadas por descubrir cuál es la clave del éxito, que hasta ahora nadie ha sido capaz de replicar. Y probablemente es porque las circunstancias han sido tan especiales que es muy difícil que se puedan dar en algún otro sitio del mundo. Pero yo las voy a explicar. Hay factores que están inscritos en la realidad de cada una de las empresas cooperativas y otros factores que responden a la fórmula que hemos elegido de solidaridad entre todas las cooperativas y empresas creadas, formando la Corporación Mondragón, que es lo que seguramente os sonará. A nivel de las cooperativas, lo más importante, lo auténticamente diferencial, para que las empresas sean competitivas, rentables y sostenibles, es el compromiso de los trabajadores. Es algo con lo que sueñan todas las empresas capitalistas. Esa es la historia. Allí en el País Vasco el símil es la trainera, en otros sitios estamos todos en el mismo barco, algo con que los directivos y los accionistas de las empresas convencionales sueñan, nosotros razonablemente es nuestra diferencia. En segundo lugar, una estrategia basada en la calidad. También lo explicaré. En tercer lugar, la reinversión de los beneficios y en cuarto lugar, las ventajas fiscales. Empiezo por el compromiso de los trabajadores. Hay 3 razones. En primer lugar, razones culturales. Y esto responde a cuestiones muy de raíz que fueron inscritas por el propio Arizmendiarrieta. En primer lugar, todos somos iguales. Esto es algo que está muy, muy, muy metido en la cultura de cada empresa. Todos somos iguales y a todo el mundo hay que tratarle de acuerdo con su dignidad humana. Y luego, además,
mediante la fórmula de un hombre, un voto, todos elegimos al Consejo de Administración. O sea que realmente no es una cuestión únicamente del discurso, sino también tiene una aplicación práctica. Pero hay que decir que en las cooperativas, hasta cierto punto, todos se consideran hijos del dueño. Así como las empresas capitales dicen, no, es que este puede hacer lo que quiera porque es hijo del dueño, allí no. Allí somos todos hijos del dueño y también, por esa razón, si alguien no se comporta adecuadamente, pues tenemos todos también la legitimidad de llamarle la atención. El segundo elemento cultural, el proyecto colectivo es más importante que los intereses, las necesidades del proyecto colectivo son más importantes que los intereses de los distintos stakeholders de la empresa, aunque sean legítimos, que en definitiva pues son los dos principios de la doctrina social de la Iglesia. El principio de la igual dignidad de todas las personas por ser todos hijos de Dios y, en segundo lugar, el principio del bien común. Otro elemento importante desde el punto de vista cultural es el trabajo en equipo. Realmente se pueden hacer maravillas trabajando en equipo todos con una misma dirección. Y en cuarto lugar, compromiso con la comunidad, que eso también da un orgullo de pertenencia a la gente en la medida que las empresas están contribuyendo a resolver problemas que tiene la comunidad en cada lugar. En este sentido, como ejemplo paradigmático, fue que en un momento determinado, con los extractores del franquismo, pues el grupo cooperativo fue pionero en la financiación de cooperativas de ikastolas que enseñaban en lengua vasca cuando había una demanda social impresionante en ese sentido de recuperación de la lengua y de la cultura vasca. Pero también hay razones económicas. No pensemos que es todo únicamente cuestiones más o menos ideológicas, culturales, etc. Y es que cada uno pone 16.000 euros y, lógicamente, se preocupa de que esos 16.000 euros no se pierdan. Y, además, participan los resultados, de tal manera que, bueno, pues cuanto más éxito tenga la empresa, más le va a tocar. Y luego, con la particularidad de que ese dinero no lo puede tocar, sino hasta que no se marcha o se jubila. También son importantes las diferencias en los sistemas de gestión. Una diferencia crítica es la transparencia informativa. La información que tiene cualquier socio de las cooperativas es muy superior incluso a la que tienen los miembros de los consejos de administración de las empresas convencionales. Eso, lógicamente, da credibilidad y permite el que todo el mundo pues, tenga una capacidad de crítica que a veces suele ser un poco cansada, pero que no cabe duda que contribuye a la mejora de la eficacia empresarial. Y luego el reducido abanico salarial, del 1 al 6, a nivel de cada empresa. Y la gente dice, bueno, y con ese reducido abanico salarial, ¿la gente no se marcha? ¿Los directivos no se marchan? La respuesta es no. Después de 60 años hemos tenido primero el 1 al 3, luego el 1 al 4,5 y ahora el 1 al 6. Con el 1 al 6 los directivos se mantienen. Y además, diría más, tienen la particularidad de que los profesionales que tienen como objetivo ganar mucho dinero ni se acercan. Con lo cual, de una manera natural, tenemos una selección positiva de que la gente que quiera trabajar en las cooperativas pues tiene unos valores culturales, tiene unos valores humanos normalmente superiores a la media. Otro factor no desdeñable desde el punto de vista de la estrategia empresarial es de que nosotros, como criterio, tenemos una estrategia basada en la calidad. Resulta que, según un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, la calidad es el elemento estratégico que tiene una correlación mayor con la rentabilidad. Pero claro, la calidad depende de las personas, sobre todo en las empresas tecnológicamente avanzadas o en las empresas de servicios. En la medida que las personas son socias de la compañía, pues están más implicadas y tenemos esa posibilidad de diferenciarnos de nuestros competidores en función de una mayor calidad de nuestros productos y servicios. Los beneficios no se tocan, se reinvierten, se paga sobre ellos un interés, pero se tocan hasta, como decía antes, la gente no se marche o se jubila. Y luego hay otro 10% que va a fondos de obras sociales, que es lo que posibilita el hacer ese tipo de actividades que decía antes que son motivo de orgullo. Y luego las ventajas fiscales. Hay muchos empresarios del País Vasco que durante muchos años estaban defendiendo que el éxito de las cooperativas se basaba en esto. No podemos decir que fue irrelevante, porque al principio que la capitalización era cero, fue muy importante para hacer que las cooperativas, que las empresas tuvieran unos niveles de capitalización suficientes. Hoy en día diría que, hombre, no es irrelevante, pero no es crítico. Lo que tenemos son 10 puntos de ventaja en el impuesto de sociedades que
que se compensan, digamos, con el hecho de que hay 10 puntos de un 10% de los beneficios que hay que destinar a obras sociales según una normativa externa. Y a nivel corporativo, bueno, pues en primer lugar el apoyo de Caja Laboral. Yo a todo el mundo que viene a Mondragón le digo, a ver, Caja Laboral fue una idea del cura que tuvo esa visión en contra de todo el mundo, porque todo el mundo se opuso a crear esta empresa y ha sido una de las claves del éxito. De tal manera que en los últimos 15 años, pues igual unos 500 millones de euros han sido aportados por Caja Laboral al movimiento cooperativo, lo que ha permitido hacer en la universidad, fondos de centros de investigación, la expansión en el exterior, etcétera, etcétera. Fondos de solidaridad entre todas las empresas. Hay una realidad. Empresas que en estos momentos están ganando 80 millones de euros al año hubieran desaparecido si en un momento determinado no hubieran tenido la solidaridad de otras cooperativas. Entonces, esos vaivenes que tiene la coyuntura de los distintos sectores se compensa con estos fondos. Un modelo de gestión corporativo que tiene más calidad en la medida que aprovechamos un poco la dimensión de todo el conjunto para aplicar sistemas de gestión en empresas que son pequeñas a veces y que por su dimensión no podían aspirar a esto. Intercambio de mejores prácticas en la medida que hay una confianza entre todos y un sentido de la colaboración. El apoyo a equipos directivos. El ser directivo en las cooperativas es una cuestión muy complicada porque al final los trabajadores son los dueños. Si tú no consigues unos resultados adecuados, pues normalmente los trabajadores te tienden a quitar, pero si los consigues a base de apretar demasiado a la gente, pues también te tienden a quitar, con lo cual hay que andar siempre buscando ese equilibrio. De tal manera que a veces, cuando no queda más remedio, que hay que tomar decisiones impopulares, pues viene bien que esté la corporación que recoja a los directivos que están quemados y los recoloque en otros sitios. Y luego la labor del lobby con la administración pública. En la medida que somos un grupo tan importante, pues tenemos una capacidad de ser escuchados por el Endacari o por los responsables políticos, tanto a nivel del País Vasco como de España. Pero no quiero dejar de señalar algunas debilidades éticas. La primera es que el egoísmo individual en nuestra cultura es pecado mortal, es sacrilegio. Pero a veces el egoísmo colectivo se considera una virtud. ¿Y entonces qué pasa? Que los socios de una cooperativa no quieren que se hagan más socios. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues al final eso les perjudica. O bien, a veces, en algunas cooperativas, se tratan a los trabajadores por cuenta ajena pues de una manera que no se diferencia mucho de la que les pueden tratar en otras empresas convencionales. Entonces, ese cierto egoísmo colectivo a veces es difícil de corregir en la medida que esté implantado. Y ha habido auténticos problemas en algunas cooperativas con algunas situaciones en este sentido. Ya está. Bueno. Luego, la aplicación de que el principio de que el capital debe estar subordinado al trabajo es una cosa muy bonita para decir, pero cuando el capital es de otros, cuando el capital es nuestro y tenemos que ponerlo, decir que nosotros ponemos el capital, pero que el trabajo es el que manda, amigo, eso ya el asunto es más complicado. En tercer lugar, el igualitarismo a veces ahoga la meritocracia. Y en las cooperativas solo hay un pecado de los 7 pecados capitales, solo hay uno, y le hemos cambiado el nombre porque nos daba apuro. Le hemos llamado agravio comparativo. Ya sabréis traducir vosotros. Y en cuarto lugar, una cierta funcionarización en las cooperativas grandes, que ya los jóvenes piensan que aquello es como el Banco Vizcaya, que es para toda la vida. Bueno, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto como cristianos es aprovechar la experiencia de Mondragón para sacar conclusiones de ir creando un modelo económico algo más humano y a la vez que es más eficaz y competitivo. Y desde ese punto de vista, desde la Fundación, estamos reflexionando tanto a nivel de empresa, creando un modelo, lo que hemos llamado el modelo inclusivo participativo de empresa, pero también la cooperación entre empresas, que ha sido crítica, como decía antes, para mantener determinadas actividades, la cooperación público-privada, la cooperación para la inclusión social y la cooperación internacional. Como veis, el paradigma de la cooperación aparece en todos los terrenos. Y el modelo inclusivo participativo de empresa, no me voy a detener, solo voy a decir que hemos hecho un proceso de reflexión que ahora queremos repetir con la Fundación Pablo VI en el País Vasco y en Navarra, y hemos conseguido que todos los partidos políticos del arco parlamentario de los 2 parlamentos aprueben un modelo que a la vez de que sea competitivo es más humano y está inspirado en la experiencia de Mondragón. No voy a bajar al detalle porque eso sería casi para otra ponencia. Para explicar el éxito pasado, pues lo que decía Arimendiarrieta, la cooperación es la poderosa palanca que multiplica la eficacia de nuestros esfuerzos. Y para explicar el esperado éxito futuro, otra frase de Arimendiarrieta,
No lamentos, sino acción. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y suerte en su misión. Muchas gracias, Juan Manuel. A continuación va a intervenir Joan Ramón Sanchis Palacio. Él nos va a explicar la experiencia de la economía del bien común. Juan Ramón es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia, director de la Cátedra de Economía del Bien Común de la Universidad de Valencia, director durante 7 años del Instituto de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento y del Máster Universitario en Economía Social, premio extraordinario de doctorado, tiene artículos, libros, entre los que se pueden destacar La banca que necesitamos, Emprendimiento, Economía Social y Empleo, Dirección Estratégica de Empresas Cooperativas y Dirección Estratégica Bancaria, coordinador del Manual Universitario El Modelo de la Economía del Bien Común. Pues bien, estamos ante una persona que ha estudiado a fondo lo que significa este proyecto de la economía del bien común y estamos deseosos de escucharle. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a levantar también. Gracias. Bien, muchísimas gracias y bueno, agradecer en primer lugar, lógicamente, a la Fundación Pablo VI la invitación para estar aquí hoy con vosotros. Efectivamente, el modelo de la economía del bien común es un modelo más que ha surgido sobre todo a raíz de la última crisis económica, de la crisis del 2008, y que, como ahora explicaré, pues, tiene una serie de características y de aspectos que en gran medida coinciden con el cooperativismo, tal como se ha explicado con el modelo de Mondragón, pero también incluye otros aspectos distintos que lo convierten en un modelo que no solamente se enfoca desde el ámbito de la economía social del cooperativismo, sino también desde otro tipo de organizaciones o de cualquier otro tipo de organizaciones. Yo creo que eso es una característica importante a destacar en este modelo. Bueno, el modelo de la economía del bien común, al igual que otros modelos que han ido surgiendo a raíz de esta última crisis o en otros momentos, el cooperativismo nació en el siglo XIX, en plena revolución industrial, está basado en 3 pilares de lo que podríamos llamar la nueva economía, teniendo en cuenta los 3 niveles de la economía, que son el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. A nivel macroeconómico, la nueva economía trata de dar respuesta a la situación a través de la cual, bueno, cómo es posible que en situaciones de crecimiento económico, es decir, cómo es posible que creciendo a tasas del Producto Interior Bruto, del PIB, del 2,5%, del 3%, como ha sucedido, por ejemplo, en España hasta hace pocos años, después de haber pasado los peores años de la crisis, cómo es posible que, a pesar de que se esté creciendo económicamente, las desigualdades económicas, la pobreza, la exclusión siga aumentando. Ahí hay algo que falla. El sistema económico está fallando, no está dando respuesta al verdadero objetivo que debería ser el de la economía, que es contribuir a la calidad de vida de las personas y su bienestar social. Entonces, desde ese punto de vista, hay que humanizar la economía. Y el modelo de la economía del bien común persigue como uno de sus objetivos la humanización de la economía, introducir los valores humanos, los valores sociales en el funcionamiento de la economía a nivel de sistema. Estamos hablando del comportamiento de países o de ámbitos más amplios, como por ejemplo podría ser el caso de la Unión Europea. En segundo lugar, a nivel mesoeconómico, hemos de hablar de las empresas, qué comportamiento han de adoptar las empresas, y también en este caso nos encontramos con que en muchas ocasiones lo que se busca es una maximización del beneficio económico sin tener en cuenta otros aspectos más sociales, más humanos, también de ámbito medioambiental o ecológico, y en muchos casos parece que haya una obsesión por el tamaño, es decir, parece que el objetivo de las empresas sea crecer como sea incrementar su dimensión, su tamaño, cuando el aumento de tamaño realmente no garantiza la mejora de la gestión empresarial. La mejora de la gestión de las empresas está asociada a otros aspectos distintos a la dimensión o al tamaño.
Y en tercer lugar, desde el punto de vista de la microeconomía, aquí la sociedad civil, los ciudadanos, jugamos también un papel muy importante en la medida en que actuemos como consumidores socialmente responsables. Como yo digo, pasar de la economía del low cost o del consumo low cost a una economía sostenible o a un consumo sostenible, porque está en juego el planeta. Y si nos cargamos el planeta, lógicamente, de momento no tenemos ningún otro planeta donde poder acudir, al menos de momento. Bueno, pues esos serían los tres pilares de la nueva economía a través de los cuales surge el modelo de la economía del bien común. Este modelo es planteado por un profesor de universidad de Viena, que es Christian Felber. No es economista, es sociólogo, politólogo y está especializado en filología española, pero no es economista. Sí que es profesor de economía, pero no es economista, ¿no? Y eso incluso es bailarín también, de danza clásica. Poco para que conozcáis el perfil, ¿no? Bueno, Christian Felber en el año 2008 publica un primer documento que se llama Nuevos valores para la economía, donde empieza a plantear la necesidad de humanizar la economía, y a partir de ahí, en el 2010, publica su libro, que ha sido un bestseller, es el más conocido, que se llama así, La economía del bien común. Este libro se publica por primera vez en el año 2010. Se publica en alemán, en el 2012 está la primera edición en castellano y luego se ha traducido también a otros idiomas. ¿Cuáles son las bases de este modelo? Bueno, en primer lugar, está basado en el derecho constitucional. Lo que dice es, la mayoría de las constituciones de los estados hacen referencia al bien común o al interés general. Por ejemplo, la Constitución española del 78 nos habla del interés general frente al interés particular. Luego hay un derecho constitucional que de alguna manera sustenta el modelo de la economía del bien común. Y sus principales características son sustituir el ánimo de lucro por el bien común como patrón de conducta, y eso no significa que las empresas no puedan ganar dinero. Lógicamente las empresas están para ganar dinero, los empresarios, las empresarias tienen derecho a ganar dinero, para eso montan su negocio, su empresa y hacen el esfuerzo que necesitan hacer. Por lo tanto, nadie está cuestionando que una empresa gane dinero. Lo que se está cuestionando es que lo que no se puede hacer es ganar dinero a costa de lo que sea. Hay que marcar unos límites basados en la ética y en el humanismo. Y otra característica importante es que plantea sustituir la competencia por la cooperación como referencia en el comportamiento de las empresas. Tampoco está cuestionando el hecho de que las empresas sean competitivas. Las empresas han de ser competitivas porque están en el mercado y tienen que desarrollar ventajas competitivas para conseguir sus objetivos. Pero hay que priorizar la cooperación, tanto a nivel interno como también a nivel externo, es decir, cooperación con otras empresas. Entonces, esas serían las dos bases de partida del modelo. Y otros aspectos también importantes a destacar son, primero, el crecimiento económico y el dinero no pueden ser nunca entendidos como un fin en sí mismo, sino que tanto el crecimiento como el dinero han de ser el instrumento o el medio para alcanzar el fin último que ha de perseguir la economía, que es el bienestar social y la mejora de la calidad de vida de las personas. Ese ha de ser el objetivo de la economía, no el crecimiento ni la acumulación de riqueza o de dinero. Y es una economía al servicio de las personas, basada en valores éticos y humanos. Bien, ¿cómo implementar ese modelo? ¿De qué manera se puede implementar ese modelo? En el año 2011, ahora luego os comentaré, hay una herramienta que utiliza el modelo para ponerla en práctica en el ámbito de las organizaciones que se llama Balance del Bien Común y la Matriz del Bien Común. Entonces, en el año 2011 hay un grupo de empresarios. El modelo nace en el centro de Europa, os he dicho, Felber es austríaco, entonces se desarrolla en Alemania y en Austria, luego pasa a Italia, en España también ha tenido un desarrollo importante, o está teniendo un desarrollo importante. Esos son los países donde principalmente se ha desarrollado el modelo. Y en el 2011 hay un grupo de empresarios alemanes y austríacos que son los primeros en implantar el balance del bien común en sus empresas. Y, por lo tanto, surge todo un movimiento en torno a empresas y a sociedad civil, a personas
que empiezan a desarrollar el modelo. Luego, la sociedad civil juega un papel fundamental en el desarrollo de este modelo, pero también la administración pública y las universidades podemos jugar un papel importante. La administración pública puede hacerlo a través de incentivos fiscales, como se estaba comentando en el caso de las cooperativas, incentivos fiscales para aquellas empresas que apliquen el modelo de la economía del bien común, a través de normativa legal que fomente este tipo de iniciativas o incluso de la compra pública, estableciendo en los pliegos de las administraciones públicas, estableciendo no solamente criterios puramente económicos de el mejor postor o el que ofrece el servicio al menor precio, sino también incluyendo valores sociales y valores ambientales en los pliegos. La Comunidad Valenciana, en ese sentido, ha sido pionera porque en su Ley de Fomento de la Responsabilidad Social, que fue aprobada el año pasado, se introduce una referencia a la economía del bien común. Y luego las universidades. Nosotros desde la Universidad de Valencia hemos creado una cátedra. Es la primera cátedra que se ha creado a nivel mundial en economía del bien común. Somos los primeros desde el año 2017 y estamos trabajando conjuntamente con el movimiento, con la sociedad civil de la economía del bien común, por desarrollar este modelo. Ahora os comentaré algunas ideas de cosas que estamos haciendo. Pero es que además el modelo tiene un reconocimiento a nivel institucional. La propia Unión Europea, a través del Consejo Económico y Social, reconoce el modelo de la economía del bien común como un modelo que genera cohesión social y que contribuye a mejorar al progreso de la sociedad. Hay un dictamen del Consejo Económico y Social Europeo del 2016, que tiene como título La economía del bien común, un modelo económico sostenible orientado a la cohesión social. En ese dictamen se reconoce la importancia de la EBC como referencia jurídica para desarrollar un mercado europeo ético. Se reconoce que es un modelo holístico que está muy próximo a los valores de otros modelos como son la economía social y cooperativa, la economía circular, la economía participativa, de la funcionalidad, la economía basada en recursos y la economía azul. Está apoyado la sociedad civil, las empresas y las universidades y nos permite una medición de la contribución al bien común de las organizaciones. Por lo tanto, hay un reconocimiento institucional por parte de la Unión Europea. Una de las cosas que hemos hecho desde la Universidad de Valencia es darle fundamentación teórica al modelo. No voy a desarrollarlo en profundidad porque no hay tiempo, pero una de las críticas que se le ha estado haciendo a Felber y al modelo es que no tenía fundamentación científica. Bueno, nosotros, además lo hemos publicado en el manual que antes he comentado, que además he traído un ejemplar por si lo quieren tener aquí en la fundación. Hemos demostrado que el modelo sí que tiene fundamentación teórica. Está fundamentado en la teoría de los stakeholders frente a los shareholders. Es decir, estamos hablando de que las organizaciones no solamente tienen que contribuir a que se alcancen los objetivos de los propietarios y de los directivos, sino también de los trabajadores y trabajadoras, pero también de los clientes, los proveedores y la sociedad en su conjunto, del entorno social. Luego está basado en el enfoque de los stakeholders, que es una teoría ya bastante antigua. También está basado en la triple bottom line o la triple cuenta de resultados, que nos dice que, al igual que las empresas miden sus resultados económicos y financieros, también han de medir sus resultados sociales y ambientales. El valor social y ambiental que generan las empresas también se tiene que medir. Y el modelo de la EBC utiliza un instrumento para llevar a cabo esa medición. Y la creación de valor compartido es un enfoque muy reciente del año 2011 de un autor muy conocido en el campo del management, que es Michael Porter, junto con Mark Kramer, que publican un artículo en la Harvard Business Review en el que plantean el concepto de valor compartido, según el cual las empresas tienen que ser conscientes de que generar valor social y ambiental no es algo incompatible con la creación de valor económico y financiero. Es decir, cuando una empresa crea valor social y ambiental, no está sacrificando parte de su valor económico. Al contrario, la creación de valor social y ambiental incrementa el valor económico y financiero de las empresas. Esa es la clave de la sostenibilidad. El día que las empresas entiendan que esto es así, habremos ganado una gran batalla por el camino hacia la sostenibilidad.
las herramientas que utiliza el modelo son tres. A nivel macroeconómico, lo que plantea es sustituir el PIB, el Producto Interior Bruto, que es la herramienta que actualmente utilizan los países para medir su nivel de producción, sustituirlo por un instrumento que se llama Producto del Bien Común. A nivel de municipios se utiliza el índice municipal del bien común, porque las administraciones locales también pueden aplicar el modelo. Y a nivel de organizaciones, empresas privadas, públicas, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, es decir, cualquier tipo de organización puede utilizar el balance del bien común. Y ahora explicaré un poquito qué es el balance del bien común. El balance del bien común es una herramienta que sirve para cuantificar el valor social y ambiental de cualquier tipo de organización, ya digo, pública, privada, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Este balance del bien común incluye dos instrumentos clave, que son, por una parte, la matriz del bien común. La matriz del bien común es una matriz que relaciona los diferentes stakeholders, los diferentes grupos de interés que tiene una organización, con 4 valores básicos, que son los valores que contribuyen al bien común, que son la dignidad humana, la sostenibilidad ambiental o ecológica, la solidaridad y justicia social y la transparencia y participación democrática. Esos son los 4 valores que mide la matriz del bien común y los relaciona con los diferentes stakeholders. Y luego, el plan de mejora es la herramienta estratégica a través de la cual la empresa puede ir con el paso del tiempo mejorando su contribución al bien común. Aquí lo importante no es cuántos puntos saco en la matriz, una empresa puede obtener hasta 1000 puntos, pero lo importante no es cuántos puntos tengo, sino que lo importante es que haya una estrategia enfocada a una mejora continua en el bien común. Y cómo voy avanzando a lo largo del tiempo en ese proceso. Como decía, se pueden obtener hasta 1000 puntos y se clasifican las empresas en 4 grupos según la puntuación obtenida. Empresa principiante es aquella que tiene hasta 100 puntos, 100 o menos de 100. Empresa avanzada entre 100 y 300. Empresa experimentada entre 300 y 600 y empresa ejemplar la que tiene más de 600 puntos. Pero insisto, lo importante no son los puntos, sino el enfoque de mejora. La economía del bien común considera las cooperativas y la economía social y solidaria en general como empresas ejemplares, como un modelo de referencia dentro de la economía del bien común. Bueno, y de esa manera se obtiene una certificación o una etiqueta que le dan valor de empresa o de organización del bien común. Hay 3 semillas que se pueden obtener con la aplicación del balance del bien común, que son: la primera semilla es cuando una empresa realiza un balance interno, es decir, ella misma hace una autoevaluación, se autoevalúa y hace su propio balance internamente. Entonces, así se obtiene la primera semilla. La segunda semilla se obtiene cuando se hace una auditoría peer-to-peer, es decir, cuando lo que se hace es comparar nuestro balance con el balance de otras empresas. Hacemos un análisis comparativo con otras empresas. Y la tercera semilla, que sería el nivel más alto, es cuando se hace una auditoría externa. Es decir, el balance que nosotros hemos hecho y que lo hemos comparado con otras empresas, además le pedimos a un auditor externo, independiente, neutral, que contraste, que haga su propio balance y que lo compare con el balance que nosotros hemos hecho. Y así es como se obtiene la tercera semilla. Bien, y voy acabando ya. ¿Voy bien de tiempo? Sí, te quedan 5 minutos. Vale, estupendo. Porque quería un poco comentar, bueno, hasta aquí el modelo. Quiero comentar una investigación que hemos hecho desde la cátedra durante el 2018. Estamos ahora empezando a sacar algunas publicaciones sobre el tema, que ha sido muy importante. De hecho, lo comentamos con el propio Felber y hicimos una presentación de los resultados del proyecto en Viena en el mes de mayo de este año hicimos una presentación en Viena con el creador del modelo, y junto con la fundamentación teórica que he comentado antes, que pensamos que también era importante demostrar respecto al modelo, decidimos hacer un estudio sobre la situación de las empresas que ya habían hecho el balance del bien común. Como decía, en el 2011 aparecieron las primeras 100 empresas que hicieron el balance.
Nosotros hemos hecho una investigación desde el 2011, que es cuando aparecen las primeras empresas del bien común, hasta el 2017. La investigación la hicimos en el 2018, entonces tuvimos que cerrar a 31 de diciembre del 2017. Lógicamente, esta investigación pues, iremos actualizándola. Pero parecía interesante, pasados ya 6, 7 años del inicio del modelo, ver qué resultados a nivel empírico se habían estado obteniendo. Entonces, identificamos un directorio de cerca de 500 empresas a nivel europeo. La investigación la hemos hecho en Europa. También hay empresas en Latinoamérica e incluso en África que ya están aplicando también el modelo de la economía del bien común, no solamente en Europa, es decir, ya está en otros continentes. Pero nosotros nos centramos en Europa porque es donde tiene mayor desarrollo, donde está mejor implantado, ¿no? o tiene una mayor implantación. Entonces, sobre esas 500 empresas aproximadamente, detectamos que habían 400 y algo empresas que habían realizado el balance del bien común. Entonces, elaboramos un cuestionario, lo mandamos a esas 402 empresas, creo que eran, y obtuvimos una respuesta de 206 empresas, aproximadamente algo más del 50%. Estadísticamente significativo. Es un estudio estadísticamente significativo, con una respuesta de más del 50%, 206. De esas 206, pues hicimos un estudio sobre, primero, intentamos determinar el perfil. ¿Cuál es el perfil de las empresas del bien común? ¿Qué tipo de empresas son? ¿Son pequeñas? ¿Son grandes? ¿Están concentradas en determinados sectores económicos? ¿Qué tipo de actividades realizan? ¿Qué antigüedad tienen? ¿Cuáles son las características de su balance? Entonces, este fue el primer objetivo que perseguíamos a través de un análisis descriptivo. El segundo objetivo era la matriz del bien común, que, como he dicho, relaciona los 4 valores con los stakeholders. De esa matriz aparecen 20 variables distintas, que son perfectamente medibles, porque recordemos que hay que cuantificarlas en puntos. Entonces, para cada una de esas variables se utilizan unos indicadores. Entonces, queríamos validar dichos indicadores, es decir, demostrar que los indicadores que utiliza la matriz del bien común son válidos desde el punto de vista estadístico. Entonces, ese era otro de los objetivos que perseguíamos a través de un análisis factorial. Y el tercer objetivo era medir los impactos de las empresas del bien común, es decir, qué impactos estaban teniendo desde los 3 puntos de vista, desde las 3 dimensiones de la sostenibilidad. Es decir, impactos económicos y financieros, impactos sociales e impactos ambientales. ¿Vale? Entonces, estos son y eso lo hemos hecho a través de una regresión logística. Bueno, pues hemos obtenido unos resultados. Si a alguien le interesa, hemos elaborado un informe que es público, se puede acceder a él a través de la página web de la Asociación Europea de la Economía del Bien Común, pero ya hemos empezado a publicar algún artículo que, bueno, si a alguien le interesa, le puedo pasar la referencia, porque una de las bases que hemos decidido es que cualquier artículo que publiquemos sobre estos temas que sean open access, es decir, que sean de libre acceso, que cualquier persona sin tener que pagar pueda acceder a esos artículos. Entonces, el primer artículo de mayor relevancia que hemos publicado lo hemos publicado en la revista Sustainability, que es una revista de bastante prestigio en el área de la sostenibilidad, no solamente económica, sino en general, y esa revista se caracteriza porque es open access, es decir, cualquiera puede acceder a ella sin tener que pagar nada. Entonces, bueno, no me da tiempo a desarrollar los resultados, pero, en fin, espero haber ayudado a que conozcan un poquito más o un poquito mejor qué es eso de la economía del bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean Ramón. Vamos a ver ahora otra tercera experiencia, que es la economía de comunión. Está con nosotros Elena Bravo. Ella es empresaria de economía de comunión, administradora de una residencia de mayores, directora de un centro de día, La Miniera,
y forma parte de la Comisión Nacional de Economía de Comunión en España. No cabe duda que estamos ante experiencias que parece que están alumbrando un sustrato común entre todas ellas de valores como la cooperación, la dignidad de la persona, la solidaridad. Todo ello nos da un campo de análisis que yo creo que es bastante interesante. Pues bien, Elena, estamos. Bueno, buenas tardes a todos y antes que nada pues también yo quiero agradecer a la Fundación Pablo VI, ¿vale? Por haberme invitado y por darnos la oportunidad de compartir con vosotros nuestra experiencia. Entonces, yo voy a partir primero de la economía de comunión en general, o sea, por lo menos 2 pinceladas, porque solamente voy a dar 2 pinceladas de qué es la economía de comunión y cómo nace. Es una respuesta social, humana y sostenible para la economía de hoy. No se ve demasiado bien, creo. ¿Cómo nace la economía de comunión? Nace de la mirada de una mujer que tampoco es empresaria, pero que es la fundadora del movimiento de los focolares, y ella, ante una situación de pobreza, pues plantea una solución. Es la mirada de un carisma frente a esa situación de pobreza. ¿Qué es lo que ve? Ella va a Brasil a visitar a una comunidad y ve desde el avión esta situación. Los rascacielos unidos prácticamente a las favelas, ¿no? Entonces se hace la misma pregunta que muchos se han hecho, de decir, ¿cómo es posible que exista un sistema económico que produce tanta riqueza y no es capaz de solucionar la pobreza? Entonces, frente al dolor que sentía para esto, porque no lo podía entender, tiene que haber una solución. ¿Qué propone? Se da cuenta de que la solución no es particular, no es individual, sino que tiene que ser colectiva y que tiene que nacer del pilar de la economía, que es la empresa. Entonces propone hacer nacer empresas que generen beneficios y que estos beneficios se compartan. ¿Para qué? Para erradicar la pobreza. ¿Cómo se reparten estos beneficios? Hacemos 3 partes. La primera parte sería para ayudar a personas en situación de necesidad a salir de esa situación, sobre todo mediante puestos de trabajo, porque la dignidad se alcanza cuando uno verdaderamente logra trabajar y entrar también dentro de la economía. Otra parte importantísima para mantener la propia empresa, para desarrollarla y mantener los puestos de trabajo que ya existen. Y por último, difundir la cultura de comunión y la cultura del dar, porque sin una cultura nueva difícilmente podemos hacer una economía nueva. ¿Dónde creemos nosotros que existe la novedad de la economía de comunión? Por un lado, que ha nacido de una espiritualidad, no ha nacido de un estudio, no, ha nacido de una espiritualidad, la espiritualidad de comunión, que se lleva a la práctica en la vida civil. Después, que apunta sobre todo a la fuerza que tiene la cultura del dar. Nosotros, frente a la cultura del tener, donde el hombre es por lo que posee, por lo que tiene, creemos que el hombre que está hecho a imagen de Dios está hecho para dar. Todo hombre está hecho para dar y alcanza su satisfacción y su realización cuando da. En el don, ahí encuentra eso. Creemos que está en todo hombre, por lo cual todos estamos llamados a eso y podemos realizarlo. Y luego introduce dentro de la vida económica y de la gestión principios que hasta ahora se estaban como apartados y eran solo para la vida privada, como son la gratuidad, que hemos hablado durante toda la mañana de esto, reciprocidad, fraternidad. Y por último, una cosa que también creemos que es importante, los pobres no los considera como meros receptores de una ayuda, ¿no?, sino que están al mismo nivel. Compartimos todo en esa reciprocidad. Pues la pobreza, todos tenemos algo que dar. A lo mejor no tenemos dinero, pero tenemos otras cosas que compartir. Y en esa comunión que existe entre aquel que da y aquel que pone en común su necesidad, pues se realiza también esa ayuda mutua, ¿no? Estamos todos al mismo nivel, el que da y el que recibe. A ver, ahora.
por poner algunas características de cuál serían las características de un empresario de economía de comunión, hemos querido coger 3 de las cosas que en su momento el Papa Francisco, que tuvo con nosotros un encuentro en el 2017, nos decía, ¿no? Él decía que el empresario de economía de comunión tiene que ser un agente de comunión dentro de la empresa. Esa es nuestra función. Entonces, yo como directora de un centro, ¿qué tengo que intentar? Construir la comunión dentro de mi empresa. Y dentro de eso hay 3 compromisos, ¿no? Que sería la comunión de los beneficios y esos beneficios, ¿por qué? Para que el dinero no sea el Dios del empresario, ¿no? No busca la empresa, el capital no es su principal objetivo, ¿no? Sino que es el don, la reciprocidad y crear ese nuevo tipo de economía. Por otro lado, no cuida, porque el Papa cuando habla de los pobres no habla de los pobres, dice que son víctimas, ¿no? Víctimas del sistema en el que vivimos. Entonces dice que las víctimas no son descartados, ¿no? Sino que los incluimos dentro del sistema. Los llevamos allí donde tienen que estar. Y por último, que el empresario es una vocación, ¿no? Es una vocación a donarse a sí mismo, a luchar, a construir algo diferente y nuevo, ¿no? El dinero no es el que ocupa nuestro... Entonces, yo inmediatamente, eso ya os digo, es muy poquito lo que os he dicho de la economía de comunión. Primero, que está difundida en todo el mundo, en todos los países, que hay muchos jóvenes, que, en fin, muchas cosas que no os voy a decir. Yo me centro ahora mismo en lo que ha sido mi experiencia como empresaria de economía de comunión. Cuando me han presentado han dicho que soy empresaria, pero yo en realidad soy bióloga, ¿vale? Nunca hubiera pensado ser empresaria, pero cuando sentí aquí ahora hablar de esta posibilidad, pues para mí fue como ese momento en el que tú dices, mi deseo de vivir la fraternidad es posible vivirla dentro de una empresa y en medio del mundo. Y entonces pues me lancé a intentar hacer algo así, ¿no? Después de varios años pues creamos una unidad de estancia diurna, un centro de día para personas mayores en Sevilla, en un pueblo en Dos Hermanas. Esta es nuestra unidad. ¿Cuál es nuestra misión? La misma de la economía de comunión, tratar de ayudar a erradicar la pobreza y contribuir a un sistema económico diferente y más humano. ¿Cuál es el valor fundamental de la organización? La comunión. Entonces, ¿cómo se construye esa comunión? Primero, que cada uno vive la función. Dentro de nuestra empresa, todos tenemos la misma, cada uno tiene una función, pero todos sabemos que somos fundamentales. O sea, la limpiadora sabe que tiene el mismo valor que tiene la directora. ¿Por qué? Pues porque la empresa depende de ella, ¿no? Pero también ella lo siente, se siente valorada, siente que las cosas que ella dice se tienen en común. ¿Cómo lo intentamos hacer? Con unas relaciones de calidad y con un estilo participativo de dirección. Nosotros pues somos una empresa pequeña donde encontrar un espacio para hacer estas cosas a veces, diría uno, pues perder el tiempo, sin embargo, para nosotros es muy importante. Se realizan encuentros periódicos pues donde todo lo que ocurre en la empresa lo vemos juntos con representantes de los auxiliares, con la parte de los técnicos, todo lo hacemos juntos y todo lo valoramos y cada uno puede poner en común sus ideas, sus talentos, se sienten que de verdad se realizan dentro de aquello que están haciendo, ¿no? Con una escucha grande de todo aquello que dicen, claro, porque si tú le das la posibilidad de compartir pero después no tienes en cuenta sus opiniones, pues no sirve para nada. Intentando crear unas relaciones abiertas con todos, también con todo lo que nos rodea, con el ayuntamiento, con la competencia, ¿no? De hecho, pues hemos sido nosotros los promotores de constituir una asociación de unidades de estancia diurna. ¿Para qué? Para encontrar un sitio donde relacionarnos de otra manera. No somos competidores, somos compañeros que estamos cerca, pero que podemos compartir aquello que tenemos, ¿no? Y todo eso, ¿no? También con los clientes, por ejemplo, no sé, pues con el catering, con cada uno, tener esa relación personal con los proveedores, con cada uno. Todo eso va creando unas relaciones de confianza y va creando un capital relacional que es casi más importante que el capital que tenemos, ¿no?
En el centro a la persona, siempre. Si queremos humanizar la economía, en el centro tiene que estar la persona. ¿Y eso qué significa para mí como empresaria, poner en el centro a la persona? Pues, por ejemplo, como directora de la unidad de día y como administradora también de una residencia de mayores, ¿no? Nosotros, nuestro nombre, habéis visto que es La Miniera, ¿no? ¿Qué significa La Miniera? La miniera es, en italiano, en español sería la mina, y es por el valor de las personas para las cuales trabajamos, que son personas mayores, personas con mucha dependencia, con Alzheimer, con situaciones muy difíciles, pero que son personas que tienen una dignidad y a las cuales hay que tratar pues como a cualquier otro hermano que tengamos al lado, ¿no? Entonces, ese valor que para nosotros tienen las personas mayores, pues por ejemplo, en la residencia, nosotros hemos optado, hay muchos sitios, no sé si vosotros conocéis muchas, ¿no? Pero bueno, hay muchos sitios en donde las personas que tienen Alzheimer o tienen un problema de este tipo están en un ala, normalmente superior, que se cierran las puertas y de ahí no sale nadie, aparte de que normalmente hay mucha medicación, hay muchas cosas de este tipo, ¿no? Nosotros poner en el centro a la persona, tratarlo con la dignidad que se merece, quiere decir que ellos tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Entonces, en la residencia tienen preferencia. Todos estos que tienen Alzheimer están en la planta baja, pueden salir a los jardines, están allí con esa angustia que tienen de querer salir constantemente, ¿no? Y hemos habilitado toda la zona de arriba para que los demás también tengan su zona de talleres, todo. Hemos inventado el modo, ¿no?, de que esa convivencia sea posible, pero que cada uno permanezca con toda su dignidad. Al mismo tiempo que hemos dicho, bueno, podemos buscar la colaboración con otros. Y hemos hecho un programa con otra organización que se llama Vamos Juntos, que trabaja con salud mental y nos apoyan muchísimo y vienen para dar una atención más especializada. Después, por ejemplo, con los trabajadores, ¿qué es ponerlo en el centro? Pues cuando ha llegado la crisis, hemos dicho, lo importante que es salvar todos los puestos de trabajo. Yo no quiero los beneficios, ni siquiera para compartirlos. Es más importante que todas estas personas que hay aquí, que detrás tienen una familia, una situación, se salven, ¿no? Gracias a ese clima de comunión, pues juntos hemos inventado cosas que otros no han hecho, de dar servicios diferentes, de muchas cosas que no me da tiempo porque hay 5 minutos, ¿vale? Pero bueno, hemos logrado que al final de la crisis seguimos estando las mismas personas que estábamos al principio y lo hemos hecho entre todos, ¿no? Hemos salido adelante y muchos que decían que no íbamos a ser competitivos, pues hemos demostrado que hemos sido más competitivos porque hemos tenido más calidad que el resto. Hemos mantenido todo el personal durante todo el tiempo. Esto lo dejo, ¿no? Y por último, y las dos últimas cosas, con los beneficios. Hemos dicho que compartimos los beneficios para tratar de crear nuevas riquezas y evitar la pobreza. De esto ha nacido el proyecto de la residencia, que es esta residencia, Ignacio Gómez Millán, que nos la ha cedido Cáritas. Cáritas ha hecho el edificio y nosotros hacemos la gestión, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta residencia ahora mismo, creo que la parte más importante es la comunión a nivel de organización, ¿no? Porque somos 27 socios, que ninguno tenemos un gran capital, pero con pequeños capitales de personas que quieren cambiar la sociedad, hemos podido salir adelante. Hemos tenido muchos préstamos participativos también de personas que han querido prestar su dinero a largo plazo para ayudarnos en este camino, ¿eh? Y colaborando con otras entidades como, no sé, personas que pueden poner para nosotros, como Don Orione, que nos ha hecho también un préstamo. O sea, hemos tratado de buscar todo esto, ¿no? Después, otra cosa que hemos hecho en este tiempo, con esos beneficios que hemos ido obteniendo, con otros socios y otros empresarios de economía de comunión, hemos constituido una sociedad que se llama Internacional de Comercio, que trabaja en el Congo, implicando a personas que nosotros hemos conocido en situación de necesidad allí en el Congo, y que comparten nuestro mismo deseo de que esa empresa funcione como economía de comunión. Y esto como muestra de que este es el primer camión que logramos que empezara, le mandamos el motor, en fin, que ya está funcionando, con muchas dificultades, pero también con mucha comunión y con mucho deseo de ir adelante. Otra parte de los beneficios
en este tiempo ha sido para apoyar a las nuevas generaciones en un proyecto nuevo que se llama EOCIN, que es un proyecto de incubación para acompañar a los nuevos empresarios que quieran constituir empresas de comunión. Y por último, pues también se utiliza esa parte que hemos dicho de la cultura, pues para ayudar también en muchos eventos que, por ejemplo, en la economía profética, donde se ha organizado un evento con todos aquellos que quieren con nosotros hacer esta nueva economía y que, por ejemplo, pues ahora también participaremos en la economía del Papa Francisco. O sea que para nosotros la economía de comunión entra dentro de todo aquello que juntos podemos hacer para cambiar la economía. No nos sentimos que somos los únicos, ¿no? Y esta es nuestra aportación. ¿Vale? Muchas gracias, Elena. Vamos a dar unos minutos de diálogo. Las tres experiencias, como decía, tienen puntos bastante intercambiables y realmente pues podemos enlazar incluso entre ellas. Bien, abrimos el turno bien para querer tener mayor información sobre las experiencias, cuestiones que veamos que pueden plantearse con dificultad, avances, en fin, ahora ellos también pueden concretar incluso más. ¿Por dónde abrimos? Y, sobre todo, ¿a quién va dirigida de las tres? Al señor de Mondragón. Al señor de Mondragón. Juan Manuel. He oído de la crisis de Fagor, creo que es, ¿no? Entonces, me interesaría saber cómo han controlado ustedes o han manejado esa crisis, ¿no? Para que haga el menor daño posible, supongo yo, ¿no? Sí, bueno, Fagor Electrodomésticos fue la primera cooperativa. O sea, era realmente una empresa muy simbólica y muy importante porque llegó a tener 9.000 trabajadores, ¿no? Fagor Electrodomésticos finalmente no tenía viabilidad y a pesar de numerosas muestras de solidaridad de todo el conjunto, por un importe de unos 300 millones de euros, pues no conseguía ser competitiva en el mercado. Estaba la competencia de las empresas turcas, de las empresas chinas, el mercado cayó un 60% y fue imposible. Entonces, bueno, pues quizá la diferencia en relación con una multinacional convencional es que nosotros después nos hemos preocupado de recolocar a las 2.000 personas que eran socias de Fagor Electrodomésticos. Aproximadamente un 10-15% con jubilaciones anticipadas y el resto reubicándolas en otras cooperativas. La verdad es que fue la fortuna de coger una coyuntura económica favorable en la que otras cooperativas tenían necesidad de nuevas personas. Pero realmente en estos momentos no sé si quedan menos de 100 que están lógicamente cobrando un seguro de desempleo, pero que no tienen todavía un destino profesional definido. Sí, buenas tardes. Yo le preguntaría también al señor Sinde también sobre la cuestión de la universidad, ¿no? Creo que se ha aplicado también el modelo de Mondragón, o sea, el modelo cooperativo a la Universidad de Mondragón, y creo que es una universidad que está yendo muy bien, vamos, pero es un modelo totalmente novedoso, ¿no? Porque es probablemente un modelo casi mixto, ¿no? Entre universidad pública y privada, aunque es una universidad privada como tal. Bueno, ¿qué tal está resultando el modelo y si es un modelo que usted aconsejaría? Bueno, pues realmente el modelo es muy novedoso. Es la única universidad cooperativa del mundo. Entonces, los socios son, por una parte, los profesores y el personal auxiliar, administrativo, etcétera. Por otra parte, los alumnos y por otra parte, las empresas que son colaboradoras. Bueno, aquí se puede dar la paradoja de que un profesor pone un capital y al de un año se marcha. Si la facultad ha tenido malos resultados, se va a llevar menos capital del que ha puesto. Con lo cual, yo recuerdo que eso, cuando le contamos a un profesor bastante destacado de la Universidad Autónoma de Madrid, se quedaba muy sorprendido. Pero claro, hay un nivel de implicación
y de corresponsabilidad muy alto. Eso se traduce en que, bueno, pues hay un enfoque hacia resolver problemas de las empresas muy, muy, muy claro. Todos los departamentos saben que, bueno, pues que tienen que conseguir una serie de recursos en base a vender proyectos de investigación, soluciones, en definitiva, para las empresas. Y, hombre, yo diría que según los rankings, que tampoco hay que sacralizar los rankings, pero según los rankings, queda muy bien en algunos aspectos, sobre todo como la empleabilidad, ¿no? Algunos otros aspectos que están más ligados a la dimensión del presupuesto, pues no queda tan bien. Pero bueno, pues creo que es una experiencia bonita y a tener en cuenta, vamos. Pero sobre todo destacaría que la corresponsabilidad de los profesores es altísima. O sea, esa crítica que se hace a veces a algunos profesores de la universidad pública de que son funcionarios y que no se preocupan de que su trabajo tenga unos resultados prácticos, pues allí no se da, desde luego. Aquí también me han pedido la palabra. Y esta pregunta la quiero dirigir a doña Elena. Se querría saber, he intuido que la figura del empresario de Economía Comunión es excepcional. Entonces me gustaría que profundizase usted un poquito más sobre esta vocación que en este ambiente eclesial se podría hablar que en casos extremos puede ser un camino de santidad. Bueno, la verdad es que para mí ha sido, yo no voy a decir que es un camino de santidad, ¿verdad? A veces lo siento porque esto de ser empresario de fácil no tiene nada, ¿no? Y queriendo ir contracorriente, más difícil todavía. Pero sí es verdad que yo si en este momento estoy aquí es porque he sentido dentro una llamada muy fuerte a hacer algo diferente, ¿eh? Y no ha sido una llamada mía, no, porque por más que intentaba no lograba quitármela de encima y nunca hubiera pensado que tenía ni la capacidad para hacerlo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que, no sé, para mí es un camino estupendo, ¿no? Para poder llevar al mundo todo aquello que es como una cohesión dentro de tu vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo aquello que yo siento en mi vida religiosa, como, no sé, como aquellas elecciones que hemos hecho, ¿no? Pues tú sientes que después tú la vives en tu empresa, tú dices, busca el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Y es que es verdad, es una realidad. Yo muchas veces lo digo, en muchos sitios no lo digo porque me toman por loca, sinceramente. Pero yo, si tengo que decir algo, es que yo estoy segura de que mi empresa va adelante, pues porque hacemos todo nuestra parte, sin duda. Yo tengo mi certificado de calidad y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Pero que es verdad que hay un camino que se abre en nuestra vida cuando hacemos otras opciones. Un camino que es diferente y que muchas veces en las empresas no es fácil porque pues parece que va a perder dinero, que, en fin, hay una serie de riesgos que se corren, pero que yo lo que experimento día a día es que vale la pena y que es un camino estupendo. No sé si eso. ¿Alguien había pedido también la palabra por ahí? No. Bien, pues yo creo que ha estado bastante claro el fondo, los planteamientos de las tres iniciativas y quizá pues lo que necesitamos es profundizar también en el conocimiento de ellas, ¿no? Mañana tendremos alguna realidad también de experiencia y de propuesta, ¿no? En todo el desarrollo del curso. Bien, vamos a tener un cuarto de descanso, ¿no, Enrique? Y damos paso a la última parte, a las 7:30, la presentación del encuentro 2020 de la economía de Francisco. Estarán con nosotros Enrique Lluch e Isaías Hernando. Entonces, ahora nos tomamos un descansito. Muchas gracias por todo.